La tormenta afuera convirtió su garaje en una catedral de sombras y acero. La lluvia labraba ríos plateados en las ventanas sucias. Los truenos resonaban como artillería lejana. Entonces apareció ella, una visión que derramaba elegancia sobre su suelo manchado de aceite. La seda medianoche se aferraba a curvas dignas de vallas publicitarias, no arrugadas contra paredes de hormigón. Su respiración era entrecortada. El rímel trazaba oscuras lágrimas por sus pómulos, tan afilados como para cortar cristal. Esos ojos esmeralda que una vez valieron millones en contratos de patrocinio ahora brillaban con puro terror primario. «Por favor», susurró, con la voz como seda envolviendo cristales rotos. «No me toques». Pero las manos de Alex Thompson siempre se habían movido antes de que su mente pudiera detenerlas. Sus dedos curtidos encontraron su hombro tembloroso, y el mundo se tambaleó. Lo que acechaba bajo esa perfección de porcelana lo arrastraría a una oscuridad que nunca supo que existía. 24 horas antes, la oscuridad presionaba las ventanas del dormitorio de Alex como terciopelo negro. El despertador sonó a las 4:30. Sus dígitos rojos le quemaban la retina. Su teléfono vibraba con notificaciones, llamadas perdidas del First National Bank, mensajes de texto de su casero marcados como urgentes. La cafetera volvió a la vida con un gorgoteo en la planta baja, programada la noche anterior, como todo lo demás en su rutina cuidadosamente controlada. Su anillo de bodas reflejó la luz del pasillo mientras buscaba la camisa del trabajo del día anterior. El aro dorado se sentía más pesado cada mañana, un ancla que lo arrastraba hacia recuerdos que no podía permitirse revivir. La voz de Lily flotaba desde la cocina, aguda y musical a pesar de la hora temprana. «Papá, se nos acabó el cereal otra vez». El refrigerador tarareaba su canción solitaria, casi vacío salvo por la lechuga marchita y la leche caducada. Alex se puso su camisa de mecánico Thompson, la tela suave por incontables lavados y manchada con la evidencia de un trabajo honesto. Su reflejo en el espejo del baño mostraba a un hombre mayor que sus 34 años. Las canas se filtraban entre el cabello castaño y las arrugas de preocupación dibujaban profundos valles alrededor de unos ojos que habían visto demasiado. El rostro que le devolvía la mirada pertenecía a alguien que había dejado de creer en las segundas oportunidades. El viaje a la escuela primaria Riverside transcurrió en un cómodo silencio. Lily pegó la nariz a la ventanilla del copiloto, observando a otras familias comenzar sus rutinas matutinas. Madres con sus hijos en relucientes todoterrenos. Padres con trajes planchados revisando sus teléfonos. Niños con mochilas cargadas de posibilidades. La camioneta de Alex resoplaba y tosía. La transmisión patinaba en cada cuesta como un anciano subiendo escaleras. «Papá, somos pobres», preguntó Lily, dándole de lleno en el pecho. Sus nudillos se pusieron blancos sobre el volante mientras buscaba palabras que no sonaran a mentira. «No, cariño. Solo estamos siendo cuidadosos con el dinero ahora mismo». El taller mecánico de Thompson estaba en la esquina de la avenida Industrial, desesperado. El edificio se alzaba entre una tienda de pornografía y una lavandería que parecía no cerrar nunca, con las ventanas brillando como ojos cansados en la penumbra matutina. Alex había comprado el lugar hacía 3 años con el dinero del seguro de vida de Sara y el sueño de construir algo permanente para Lily. Ahora parecía más un bocado que un negocio, lleno de los fantasmas de tiempos mejores. El neón parpadeaba erráticamente, con la R en reparación, oscuro y sin vida. Dentro, su teléfono sonaba con la insistencia de un cobrador. «Señor Thompson, soy del First National Bank, con respecto a su hipoteca vencida». La voz al otro lado era la de la señora Henderson, que había estado llamando 2 veces al día durante la última semana. Su tono transmitía la crueldad cortés de alguien que ha perfeccionado el arte de la destrucción financiera. «Su pago lleva 47 días de retraso. Necesitaremos el importe total antes del cierre de hoy, o no tendremos más remedio que iniciar el proceso de ejecución hipotecaria». Alex miró fijamente la pila de facturas en su escritorio,
cada una plegaria sin respuesta. Morrison Construction le debía $1,800 por el mantenimiento de la flota. La familia Petersonen aún no había pagado la reparación de la transmisión. Buena gente, gente honesta, pero sin Blanca como todos los demás en este rincón olvidado de la ciudad. Al mediodía, su última esperanza se evaporó como el vapor de un radiador recalentado. Morrison Construction llamó para cancelar el contrato, disculpándose con la sinceridad vacía de los recortes de gastos corporativos. Nada personal, Alex, solo negocios. El teléfono se cortó, llevándose consigo el futuro de Alex. Sacó su calculadora y calculó los números por enésima vez, esperando que las matemáticas hubieran cambiado de la noche a la mañana. $2,800 menos, con 18 horas para la ejecución hipotecaria del banco. El aviso de desalojo pegado a la mesa de su cocina bien podría haber sido su sentencia de muerte. La tarde pasó lentamente a la velocidad del metal enfriándose. Sin clientes, sin llamadas, sin milagros. Alex se sentó en una caja de leche rodeado de herramientas que no podían arreglar su vida. Observando cómo la lluvia comenzaba a golpear el techo del garaje como dedos impacientes. La radio tocaba rock clásico entre anuncios de negocios a los que no podía permitirse ir. Un rayo hendió el cielo, proyectando sombras ásperas. Sobre manchas de aceite y sueños rotos. Pensó en Sara, en las promesas que había hecho junto a una cama de hospital, en la hija que dormía plácidamente en una casa que estaba a punto de perder. Fue entonces cuando el BMW apareció a través de la tormenta como un fantasma plateado que traía la salvación. El coche se movía con gracia depredadora, sus faros cortando las cortinas de lluvia. Ingeniería alemana en su máxima expresión. Todo líneas suaves y potencia silenciosa. El tipo de vehículo que costaba más de lo que la mayoría de la gente fabricaba en un año. Se detuvo lentamente frente a su garaje, con el motor ronroneando con la confianza de una maquinaria de precisión. Alex observó a través de las ventanas empapadas por la lluvia como la puerta del conductor se abría con un susurro. Ella salió al aguacero, y a él se le quedó la respiración atrapada en la garganta como humo. Incluso empapada hasta los huesos, se movía con la fluida elegancia de alguien nacido para ser fotografiado. Su vestido, de seda medianoche, que probablemente costaba más que su hipoteca mensual, se le pegaba como una sombra líquida. Pero algo fallaba en la foto. Sus movimientos eran demasiado cuidadosos, demasiado controlados, como alguien que camina descalzo sobre cristales rotos. Una mano se apretaba las costillas, la otra aferraba un bolso que valía más que su camioneta. Se acercó al taller con los pasos vacilantes de quien nunca antes había necesitado ayuda. Por favor, dijo, con el acento culto de los colegios privados y los clubes de campo. Necesito ayuda. De cerca, Alex pudo ver lo que la distancia ocultaba. Su maquillaje no lograba disimular del todo el moretón de su mandíbula. Manchas oscuras salpicaban su vestido como vino derramado, pero Alex reconocía la sangre cuando la veía. Mi coche hace un ruido terrible, dijo, señalando el BMW con mano temblorosa. Rechinamientos, metal contra metal. Puedo pagar en efectivo lo que usted cobre. Metió la mano en su bolso con dedos temblorosos como hojas de otoño, sacando un fajo de billetes de 100 tan grueso como para ahogar a un caballo. El dinero parecía real en las manos de Alex, crujiente, limpio e imposible. $3,000, suficiente para salvar su casa, su negocio, el futuro de su hija. Pero las alarmas resonaban en su cabeza como alarmas de incendio. Las mujeres que conducían coches de $100,000 no aparecían en talleres clandestinos, desangrándose y desesperadas. La lluvia azotaba con más fuerza, convirtiendo el aparcamiento en un lago poco profundo. Ella miraba por encima del hombro ante cada trueno que resonaba en lo alto, una sirena lejana, el golpe metálico de la tapa de un contenedor. Sus ojos se movían como animales acorralados, abiertos y blancos por el miedo. Por favor, repitió, y esta vez su compostura se quebró como el hielo bajo presión.
No tengo a dónde ir. Alex estudió su rostro, buscando la estafa, el ángulo, la trampa que siempre venía con el dinero fácil. En cambio, vio algo que lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Un reconocimiento, no de su rostro, aunque algo le rondaba en la memoria como una canción medio recordada. Reconociendo la desesperación de alguien que se había quedado sin camino, sin tiempo y sin esperanza. «Deténgalo en la bahía», dijo finalmente, presionando el botón que subía la puerta superior. El alivio inundó sus rasgos como el amanecer después de la noche más larga. Pero al girarse hacia el coche, Alex vio algo que le heló la sangre. Grietas como telarañas decoraban la luneta trasera con un patrón que ya había visto en Afganistán. Agujeros de bala. Y en el asiento trasero, manchas oscuras que definitivamente no eran de vino. El BMW no hacía ruidos mecánicos. Alguien le había estado disparando. Alguien había intentado matar a la mujer, que ahora le confiaba su vida. Grace Miller. Ese fue el nombre que dio cuando él le preguntó, aunque dudó como quien se prueba ropa que no le queda. Se sentó en la estrecha oficina del garaje mientras Alex fingía examinar su coche, sus tacones de diseñador repiqueteando nerviosamente contra el suelo de hormigón. A través de la ventana de la oficina, la vio revisar su teléfono cada 30 segundos y luego guardarlo como si fuera a explotar. Su bolso estaba abierto a su lado, revelando destellos de dinero en efectivo, tarjetas de crédito y algo que brillaba como metal. Cuando lo sorprendió mirándola, lo cerró de golpe con la velocidad de una ratonera. ¿Encontraste algo?, preguntó, con una voz demasiado alegre, demasiado casual. Alex salió de debajo del capó, limpiándose las manos con un trapo manchado con años de trabajo honesto. No hay nada malo con este motor que un lavadero de autos no pueda arreglar, dijo, observándola. Con atención. El alternador está bien. La transmisión es sólida. Las baterías tenían mucha carga. Grace se puso blanca como el papel de impresora. Sus nudos asomaban a través de su piel pálida mientras agarraba su bolso. Eso es imposible. Oí el roce de metal contra metal. Sonidos terribles. Pero Alex había pasado 15 años escuchando a los motores cantar sus canciones mecánicas. Este BMW ronroneaba como un gato satisfecho, cada componente funcionando en perfecta armonía. Mamá, dijo con dulzura, de lo que sea que estés huyendo, no se trata de tu auto. Su cuidadosa compostura se hizo añicos como un cristal de seguridad, dejando bordes afilados que cortaban profundamente. Se abrazó a sí misma, meciéndose ligeramente en la silla de plástico. No entiende, dijo ella. Susurró, con la voz fina como la seda de una araña. Si me encuentran aquí, te matarán solo por hablar conmigo. Afuera, el motor de un coche pasó rugiendo junto al garaje demasiado despacio, demasiado deliberadamente. Los faros iluminaron las ventanas como reflectores buscando prisioneros fugados. Grace se pegó a la pared, respirando con jadeos agudos y superficiales que empañaban el aire. Apaga las luces. Enciende. Alex pulsó el interruptor principal, sumiéndolos en la oscuridad, rota solo por el resplandor rojo de la señal de salida. A través de las persianas, vio un sedán negro con matrícula del gobierno dar vueltas alrededor de la manzana como un tiburón oliendo sangre. El tipo de coche que pertenecía a gente que limpiaba desastres para ganarse la vida, que hacía desaparecer los problemas en mitad de la noche. ¿En qué lío estás metida?, preguntó en voz baja. Grace rió, pero el sonido no contenía humor, solo el eco hueco de alguien que había visto el fondo de la naturaleza humana. De esos que terminan con tumbas sin identificar y denuncias de personas desaparecidas que nunca se archivan. Sacó algo de su bolso, una pequeña memoria USB que iluminó la luz de emergencia como una bala de plata. Víctor Cain, dijo ella, y el nombre se hundió en el silencio como una piedra en agua quieta. Multimillonario promotor inmobiliario, influyente político, filántropo, limpio como la nieve fresca si solo lees los periódicos,
y sus dedos se cerraron sobre el disco duro como si estuviera sosteniendo una granada activa. Esto contiene 5 años de registros financieros. Blanqueo de capitales, cuentas en el extranjero, soborno, extorsión, pruebas suficientes para encerrarlo 3 vidas. Alex se quedó mirando el dispositivo de aspecto inocente, y la comprensión surgió como el amanecer en un campo de batalla. Déjame adivinar, dijo, mientras las piezas encajaban con precisión mecánica. Trabajaste para él. Te acercaste demasiado a algo que no deberías haber visto. Grace asintió, con la vergüenza y la rebeldía reflejadas en sus rasgos como nubarrones. Yo era su compañera, acompañante de lujo para socios, figura femenina para recaudadores de fondos políticos, hermosa, silenciosa, desechable. Su voz tenía el amargo sabor del autodesprecio. Pero los hombres hablan cuando creen que solo eres un adorno. Olvidan que tienes oídos, cerebro, memoria. Olvidan que podrías estar grabando todo lo que dicen. El sedán negro pasó de nuevo, más cerca esta vez. Alex contó 4 hombres dentro, con los rostros ocultos tras cristales tintados y un anonimato profesional. Se movían con la precisión coordinada de una unidad militar, comprobando las líneas de visión y las rutas de escape con una eficiencia practicada. «Están aquí», susurró Grace, con una voz apenas audible por encima de la lluvia que tamborileaba en el techo. «Dios mío, me encontraron». Un hombre se acercó a la entrada principal mientras otro daba vueltas hacia la parte trasera. Los 2 restantes se posicionaron con vistas despejadas a ambas salidas. No eran matones callejeros ni matones a sueldo. Eran profesionales. ¿Hay otra salida?, preguntó Alex, con la mente puesta en el modo táctico aprendido en los polvorientos pueblos afganos. Grace negó con la cabeza. El pánico sustituyó el control que había mantenido. Solo la ventana de la oficina, pero es una caída de 12 toneladas sobre hormigón. La puerta principal vibró cuando alguien probó la manija. Con la confianza de quien espera que se abra. Entonces se oyó el golpe. 3 golpes secos que sonaron. Más a una llamada que a una petición. «Señor Thompson». Una voz culta llamó. A través del acero. «Sabemos que está ahí. Abra. Solo queremos hablar». Alex cogió una palanca de su banco de trabajo. El frío acero familiar en manos que recordaban cómo luchar. Algunas habilidades nunca te abandonan, por mucho que las desees. La guerra le había enseñado que la violencia a veces era el único lenguaje que entendían los agresores. «Quédate detrás de mí», le susurró a Grace. «Pase lo que pase, no dejes que te lleven viva». Sus ojos se abrieron de par en par, pero asintió con la sombría comprensión de quien ya ha visto demasiada oscuridad. La puerta trasera explotó hacia adentro con un estruendo que levantó el polvo de las vigas. 3 hombres entraron como soldados despejando un edificio hostil. Profesionales, coordinados, letales. «Víctor Cain te envía». «Saludos», dijo el hombre al frente. Con su voz llevaba la refinada confianza de una educación costosa y recursos ilimitados. Era alto y canoso, con el tipo de bronceado que provenía de los campos de golf de un club de campo y los refugios fiscales del Caribe. Su traje probablemente costó más de lo que Alex hizo en 6 meses, pero la pistola enfundada bajo su chaqueta era estrictamente funcional. «La señorita Miller tiene algo que pertenece a nuestro empleador. Estamos aquí para recuperarlo». Su sonrisa contenía toda la calidez de la luz de la luna invernal sobre las lápidas. Alex dio un paso al frente, colocándose entre la gracia y una muerte segura. «Ahora está bajo mi protección». Las palabras lo sorprendieron tanto como parecieron sorprender a los intrusos. No había protegido a nadie desde su último viaje al extranjero. No había querido esa responsabilidad después de la muerte de Sarah. Pero algo en el terror de Grace despertó instintos que creía enterrados con su servicio militar. «Si la quieres, pasa por mí». La barra de hierro se sentía pesada. La SS en su agarre. Una extensión de su voluntad manifestada en acero.
La sonrisa del hombre de cabello plateado se ensanchó como una grieta en el hielo. Señor Thompson, no tiene idea de en qué está interfiriendo. Víctor Cain es dueño de esta ciudad. Jueces, políticos, comisarios de policía, todos bailan a su son. Se ajustó la corbata con la arrogancia casual de alguien que nunca ha enfrentado consecuencias reales. Solo eres un mecánico fracasado con un negocio en crisis y una hija en la escuela primaria Riverside. Tienes 7 años, ¿verdad? Lily. Una niña tan bonita. La amenaza flotaba en el aire como gas venenoso, filtrándose por cada rincón del mundo de Alex. La rabia explotó en el pecho de Alex como fósforo blanco, quemándolo todo excepto la necesidad de proteger lo que más importaba. Nadie. Amenazó a su hija. Nadie. La palanca de hierro se movió con precisión mortal, alcanzando al hombre de cabello plateado en la sien antes de que pudiera desenfundar su arma. Se estrelló contra la pared como una marioneta rota, con la sangre manando de su cuero cabelludo. El segundo hombre buscó su arma, pero en su lugar encontró el codo de Alex en su garganta, aplastándole la tráquea con precisión quirúrgica. El garaje estalló en caos. Disparos, cristales rotos, el crujido agudo de huesos al chocar con el acero inquebrantable. Grace gritó cuando las balas rebotaron en el hormigón y el metal, llenando el aire de fragmentos mortales. Alex se escondió detrás de una caja de herramientas, arrastrándola con él a un refugio temporal. El camino, gritó por encima de los disparos. Súbelo a algún sitio. Envíalo a cualquier lugar que se te ocurra. Sus dedos recorrieron la pantalla de su teléfono con una eficiencia desesperada, subiendo archivos a redes sociales, medios de comunicación, líneas de denuncia del FBI, a cualquier lugar que pudiera escuchar. El hombre de cabello plateado se puso de pie con dificultad, con la sangre tiñéndole la cara con patrones abstractos. Estúpido bastardo. No tienes ni idea de lo que has hecho. Hice lo que debería haberse hecho hace años. Grace respondió, con la voz más fuerte ahora, llena de furia justificada. Víctor Cain ha terminado. La pantalla de su teléfono mostraba barras de progreso de carga subiendo hacia la finalización 80% 90-95. Los pistoleros restantes avanzaron con paciencia profesional, usando fuego de cobertura para acortar la distancia, pero fue demasiado tarde. Las cargas terminaron con un suave repiqueteo que sonaba como campanas de iglesia anunciando la salvación. La evidencia de los crímenes de Cain inundó Internet como un tsunami digital, extendiéndose más rápido que las balas, las amenazas o el miedo. El tiroteo cesó tan repentinamente como había comenzado. En el silencio resonante que siguió, las sirenas aullaron en la distancia, no una ni dos, sino un convoy de justicia avanzando a través de la noche. La radio del hombre de cabello plateado cobró vida con informes cada vez más frenéticos. Señor, tenemos un problema. FBI, Policía Estatal, furgonetas de noticias. Toda la maldita caballería viene por la avenida Industrial. Su rostro se tornó gris ceniza al procesar la magnitud de la traición de Grace. Caín nos va a dar de comer a los tiburones por esto. No, dijo Grace, levantándose de detrás de la caja de herramientas con sangre en el vestido y acero en la columna. Va a ir a prisión. Las sirenas sonaron más fuertes, acompañadas del distintivo, ___, de las aspas de un helicóptero cortando el aire empapado de lluvia. Los reflectores brillaban a través de las ventanas del garaje como soles en miniatura, convirtiendo la noche en día. Una voz de megáfono atravesó el caos con autoridad burocrática. Este es el FBI. El edificio está rodeado. Salgan con las manos visibles. Los hombres de Cain se miraron con los ojos hundidos de los soldados que acababan de darse cuenta de que luchaban por el bando perdedor. Lo que siguió pareció un caos controlado. Agentes federales con equipo táctico, paramédicos revisando heridas, fotógrafos de la escena del crimen documentando pruebas. Grace desapareció en un mar de trajes e insignias,
arrastrada por alguaciles que hablaban en voz baja sobre protección de testigos y casas de seguridad. Alex se encontró sentado en la parte trasera de una ambulancia, viendo cómo su garaje se transformaba en la escena de un crimen mientras un médico limpiaba cortes que no recordaba haber recibido. Los agujeros de bala en sus paredes parecían arte abstracto. Cada uno, un recordatorio de lo cerca que había estado la muerte de su puerta. Pero escondido bajo una llave inglesa en su banco de trabajo, doblado con precisión de origami, había un sobre lleno de billetes de $100, más dinero del que había visto en años, suficiente para salvar su casa, su negocio y su futuro. Una nota con elegante caligrafía decía: por devolverme la vida cuando había olvidado que valía la pena salvarla. Gracias, G. Debajo, un número de teléfono y una dirección escritos con esmero. Alex miró el papel hasta que las palabras se desdibujaron, abrumado por emociones que creía muertas y enterradas con su esposa. 3 meses después, Outen pintó la ciudad de tonos dorados y oxidados. El taller mecánico de Thompson bullía de actividad con la llegada de clientes de todo el estado. Atraído por la historia del mecánico que se enfrentó a un jefe mafioso multimillonario, Alex contrató a 2 mecánicos a tiempo completo y compró equipo que realmente funcionaba, transformando su garaje de una tumba en algo parecido a la esperanza. El fondo universitario de Lily se enriqueció con el dinero de clientes agradecidos. Y un programa federal de recompensas que reconocía a ciudadanos comunes que hacían cosas extraordinarias. La vida, al parecer, había vuelto a recordar cómo ser bueno. Grace lo encontró un martes por la noche, cuando el aire traía promesas de invierno. Se veía diferente, más sana, más joven, de alguna manera, con vaqueros y un suéter sencillo en lugar de una armadura de diseñador. Su cabello caía naturalmente sobre sus hombros, libre de la perfección artificial que una vez fue su prisión, pero sus ojos seguían siendo del mismo verde imposible que había atormentado sus sueños desde aquella noche tormentosa. Hola, dijo simplemente, como si 3 meses no hubieran pasado en silencio. He oído que te encuentras bien. Las palabras flotaban entre ellos como un puente esperando ser cruzado. Te ves bien, respondió Alex, y lo decía en serio. La desesperación que lo atormentaba había desaparecido, reemplazada por algo que nunca antes había visto. Paz. Una muy dura. Paz genuina. El juicio salió bien. Ella asintió, acomodándose en la silla de la oficina como si perteneciera a ese lugar. Víctor Caín recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su organización se derrumbó como un castillo de naipes cuando la gente se dio cuenta de hacia donde soplaba el viento. Su sonrisa transmitía la satisfacción de la justicia finalmente hecha. Resulta que no era la única que llevaba los registros. Al final, la mitad de sus empleados llevaban micrófonos. Hablaron hasta que las luces del garaje se atenuaron y la calle quedó en silencio a su alrededor. Hablaron del juicio, de su nuevo trabajo asesorando a supervivientes de abuso, de sus planes para expandir el negocio y convertirlo en algo de lo que Sara se hubiera sentido orgullosa. Pero sobre todo hablaron de segundas oportunidades, de cómo a veces las peores noches de tu vida te llevan a las mejores mañanas que nunca esperaste. Cuando finalmente se levantó para irse, Alex la vio caminar hacia un modesto Honda Civic aparcado bajo la farola. Se acabaron los coches de lujo, los juegos peligrosos, solo una mujer que recuperaba su vida paso a paso, con cuidado. Grace regresó la semana siguiente y la siguiente, siempre por la noche, cuando Lily hacía los deberes, siempre con café e historias sobre las mujeres a las que ayudaba en el refugio. Habló de supervivientes que recuperan su voz, de la fuerza descubierta en los lugares más oscuros, de la sanación que se daba con cada conversación. Lily se encariñó con ella al instante, charlando sobre amigos del colegio y la política del patio, mientras Grace escuchaba con la paciencia de quien comprende el valor de ser escuchado de verdad. Alex se encontró deseando estas visitas, marcando el tiempo entre ellas, como un marinero, contando los días hasta la costa. Diciembre llegó con nieve que caía como una bendición, cubriendo las cicatrices de la ciudad de un blanco prístino.
Grace trajo comida china para llevar y una propuesta envuelta en palabras cautelosas. He estado pensando, dijo, mientras observaba a Lily construir elaboradas fortalezas de galletas de la fortuna en el escritorio de la oficina. En nuevos comienzos, en lo que significa construir algo real en lugar de simplemente sobrevivir. Extendió la mano por encima de la mesa, sus dedos encontrando los de él con el toque tentativo de alguien que aún aprende a confiar. Sé que ambos hemos estado rotos, pero tal vez las cosas rotas se puedan arreglar si tienes las herramientas adecuadas. Alex estudió su rostro bajo la cálida luz de la oficina, buscando sombras de la mujer aterrorizada que se había desplomado por la puerta hacía 8 meses. En cambio, vio fuerza forjada en el fuego, belleza profundizada por la supervivencia, sabiduría ganada a través del dolor. No soy bueno en esto, admitió en voz baja. Las relaciones, la confianza, dejar que la gente se acercara lo suficiente como para hacerme daño. La última vez que abrí mi corazón por completo, quedó enterrado en la sección 7 del cementerio Mount Hope. Las palabras olían a ceniza, pero necesitaban ser dichas. Algunas verdades eran demasiado pesadas para cargarlas sola. No soy ella, dijo Grace con simple certeza. Y tú no eres él. Solo somos dos personas que se encontraron en la oscuridad y decidieron encender las luces. Afuera, la nieve seguía cayendo con la persistencia de la esperanza, cubriendo viejas heridas con una perfección temporal. Lily levantó la vista de su proyecto arquitectónico, sonriendo al ver algo que había descubierto en su galleta de la suerte. La mía dice que la felicidad llega a quienes esperan, anunció con la gravedad de quien da noticias importantes. ¿Qué dice la tuya, Grace? Grace abrió su galleta con la delicadeza de quien maneja objetos preciosos. Vale la pena luchar por las mejores cosas de la vida, leyó en voz alta. Sus ojos se encontraron con los de Alex al otro lado de la mesa, reflejando la calidez de las luces de la oficina. A veces las galletas de la fortuna aciertan. Alex abrió su propia galleta con manos ligeramente temblorosas, desplegando la tira de papel como un mapa hacia un tesoro enterrado. El hogar no es un lugar, sino un sentimiento. Bueno, dijo con una risa que sonaba sospechosamente a alivio, supongo que el universo ha desarrollado sentido del humor. 2 años después, Alex estaba en el mismo garaje donde había comenzado su historia, pero todo era diferente. Los agujeros de bala habían sido reparados, las paredes pintadas de un blanco brillante que reflejaba la luz en lugar de absorber las sombras. El nuevo equipo brillaba bajo él. Las bombillas LED, y la sala de espera parecía más una cafetería que un taller mecánico. El letrero exterior decía Reparación de Autos Thompson and Associates, con las credenciales de Grace como gerente comercial aparecían en letra más pequeña debajo. Resultó que el éxito no se medía en dólares, sino en la capacidad de dormir tranquilo por la noche. Lily, que ahora tenía 9 años y poseía una sabiduría que a veces sorprendía a los adultos, estaba sentada en la recepción, haciendo sus tareas, mientras Grace hacía las cuentas en una computadora portátil. La sencilla rutina doméstica de todo aquello todavía asombraba a Alex, con qué naturalidad habían adoptado ritmos de responsabilidad compartida y tranquila satisfacción. Grace levantó la vista de la pantalla, lo sorprendió mirándola y sonrió como siempre lo hacía cuando creía que nadie la veía. Su expresión guardaba secretos, pero buenos ahora, de esos que construyen en lugar de destruir. ¿Recuerdas cuando pensabas que solo era una niña rica y malcriada con problemas con el coche? Bromeó, cerrando la computadora portátil y estirándose como un gato que descubre la luz del sol. Alex se rió. El sonido se escuchaba con más facilidad últimamente, más frecuente y genuino. Recuerdo haber pensado que ibas a hacer que me mataran. Resulta que ambos estábamos terriblemente equivocados en todo. Lily rió entre dientes desde su puesto en el escritorio, levantando la vista de los problemas de matemáticas que parecían diseñados para torturar a niños de 4º grado. Papá, eras muy tonto si no sabías que Grace era perfecta desde el principio. La campana sobre la puerta principal sonó al salir el último cliente del día.
Satisfecho con el trabajo de Alex y el servicio al cliente de Grace, Alex cambió el letrero a cerrado y atenuó las luces principales, dejando solo el cálido resplandor de las lámparas de la oficina. Este era su momento favorito del día, cuando el mundo exterior se desvanecía y los dejaba solo a los tres en su círculo de luz, amor y posibilidades. El garaje ahora parecía menos un lugar de trabajo y más la base de algo permanente y bueno. Grace se levantó y se acercó a la ventana que daba a la calle donde había comenzado su historia aquella noche tormentosa. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si hubiera ido a otro taller? Preguntó con voz suave y pensativa. Alex se unió a ella en la ventana, rodeándola con los brazos en un gesto que se había vuelto tan natural como respirar. Probablemente nada bueno, dijo con sinceridad. Pero no lo hiciste. Viniste aquí, a mí, justo cuando ambos necesitábamos ayuda. La nieve empezó a caer de nuevo, como aquella noche de diciembre cuando hablaron por primera vez sobre cosas rotas y las herramientas necesarias para arreglarlas. Pero esta vez el taller estaba cálido y luminoso, lleno del sonido de la risa de Lily y la tranquila satisfacción de una familia que había encontrado el camino a casa a través de los lugares más oscuros. Alex observó cómo los copos de nieve bailaban bajo la farola y comprendió que a veces las historias más bonitas empezaban con alguien diciendo: «Necesito ayuda de la persona indicada en el momento preciso». «Deberíamos irnos a casa», dijo Grace en voz baja. Pero ninguno de los dos se movió de la ventana. Su hogar era la casa que habían comprado juntos hacía 6 meses. Una casa colonial de 2 pisos con un amplio jardín donde Lily podía jugar y Grace cuidar el jardín de flores que siempre había soñado. Pero su hogar también era esto, estar juntos en el garaje, donde descubrieron por primera vez que el amor podía florecer en la tierra más oscura, viendo caer la nieve en el aniversario de su salvación. «Un minuto más», murmuró Alex, abrazando con más fuerza a la mujer que lo había cambiado todo con solo entrar por su puerta. «Quiero recordar esto tal como es». Grace se recostó contra su pecho, encontrando con la mano el sencillo anillo de oro en su dedo, a juego con el que había reemplazado su antiguo anillo de bodas. «¿Recordar qué?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Este momento, esta sensación, el aspecto de la nieve esta noche, el sonido de la risa de nuestra hija, todo. Lily apareció junto a ellos, después de terminar sus deberes, y preparó su mochila con la eficiencia de quien ha aprendido que la preparación previene problemas. «Nos abrazamos en grupo sin mí», exigió, con la indignación justificada de una niña a la que le niegan su lugar en el universo. Abrieron su círculo para incluirla, los tres de pie junto a la ventana mientras la nieve cubría el mundo con una perfección temporal. «Amo a nuestra familia», anunció Lily con la absoluta certeza de quien nunca ha dudado de su lugar. «Yo también, cariño», dijo Alex, con la voz cargada de emociones indescriptibles. «Yo también». Y mientras observaban cómo caía la nieve en el garaje donde todo había cambiado, Alex pensó en las extrañas matemáticas del amor, en cómo 3 piezas rotas podían, de alguna manera, sumar un agujero perfecto. Afuera, la tormenta, que los había unido era solo un recuerdo ahora, reemplazada por una suave nieve, que prometía en lugar de amenazar, que bendecía en lugar de maldecir.